Es que vamos a entrarle a un tema que ya, digo, en su momento, en febrero, fue parte de la discusión de las 20 reformas que mandó el presidente de todos ustedes, ¿no?, allá al Congreso. Pero ahora la estamos retomando porque ha hecho especial insistencia, tanto él y ahora Claudia, en que va a ser aprobada por el Congreso ahora que pues, pasaron las elecciones y los números parecen favorecer más al campamento de Morena, PT y del Verde. Para hablar sobre esta reforma judicial, lo que implica si es buena, si es mala, que sí, que no, Israel Zamora, senador por Morena, está con nosotros, y también el doctor Imer Flores, jefe de la División de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Cómo estamos? Oigan, qué gusto tenerlos por acá. Gracias, y pues si quieren empezamos con esta discusión simplemente por impresiones, digo, o sea, nada más por el simple leída de cargo, ya sabemos que estamos en son bandos distintos, pero pues ¿por qué creen que ha tenido tanta polémica esta iniciativa? Porque la tuvo en febrero cuando pues, presentó el gigantesco mamotreto de 20 reformas que justo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM hizo favor de publicar un análisis crítico, dijeron ellos. Pero bueno, ¿por qué crees, doctor, que haya tenido tanta polémica esta iniciativa? No, pues mira, de entrada en casi ningún país del mundo eligen los jueces. Básicamente la experiencia que todo el mundo ubica es de jueces locales en Estados Unidos de América y en jueces en su momento en Bolivia, y fue una experiencia desastrosa. Entonces todo el mundo que piensa en esos ejemplos, sobre todo el del caso de Bolivia, pues piensa que no es necesariamente una buena idea hacerlo para el caso mexicano. Y te adelanto, yo creo que hay problemas de justicia que hay que abordar, que hay que aterrizar, y no estoy seguro que el problema pase por la elección de los jueces. Los problemas del país no se han solucionado, a pesar de aquí del respeto que merece el senador, por elegir diputados, senadores, presidentes. Los problemas siguen estando ahí. El problema, si me dijeras tú que se garantiza con elecciones, pues que se elija todo, pero no se resuelve con eso. El tema creo que es muy serio, es muy grave, es que necesitamos más bien tener más jueces. ¿Cómo formamos jueces? ¿Cómo los jueces que ya tenemos en esta carrera judicial que le hemos gastado mucho tiempo, mucho recurso, pues que no lo perdamos, y al contrario, lo que necesitan tener es más jueces, y no por la labor técnica, por la labor especializada que llevan, que no creo conveniente que sean gente que no tenga como un cierto conocimiento. Creo que primero habría que formarlos, habría que prepararlos, para que de ahí pudiera seleccionar a quienes tienen los perfiles y bueno, nombrarlos, designarlos, que ha sido como funciona a través de concursos, y aquí entrar a un modelo de elegirlos. Me parece que necesitamos tener muchos más jueces, y no creo que es una cuestión de elegir dentro de 3 al que me gusten más, ¿no? Sino que, por ejemplo, te pongo ejemplos, en exámenes de jueces, presentan el examen 60 personas y solamente lo pasan 30 o solamente se dan 30 lugares. Entonces, estás formando a todos estos candidatos y de todos modos seleccionas porque hay mucho rigor que necesitas tomar en cuenta por el tema, insisto, a veces muy técnico, ¿no? Pues mira, vamos a entrar de lleno al debate, según veo. Lo primero es, en otros países del mundo, así como tampoco lo hay la elección, tampoco hay paridad en el poder legislativo, por ejemplo. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿A poco porque no exista en otros países del mundo, México tendría que mantenerse en un poder legislativo machista en donde solo había hombres? México es ejemplo en el mundo de los poderes legislativos que son paritarios, en donde la mitad son mujeres y la mitad son hombres. Esta reforma, los que tienen temor, desde mi punto de vista, es porque no la han leído. Y si no la has leído, por supuesto que te puede generar de bote pronto temor y decir, no, pues es que hay un problema y nos va a generar una discusión innecesaria. Cuando tú analizas, ¿cómo es, por ejemplo, hablando ya de la elección de los ministros, de los magistrados y de los jueces? Se hace cada poder, eso no existe el día de hoy. Y quiero decir, bueno, voy a retomar, para cerrar el punto de debate, voy a retomar, No, perdón. no nos vamos a confundir El otro tema era el que privar al pueblo de la elección de los ministros. Déjame insistir. Perdón, ahí. Yo le permití hablar. Lo mismo se decía de las mujeres que no podían votar a mediados del siglo pasado. O sea, tuvo que reconocerse el derecho así como si hubiera sido una dádiva, cuando siempre era un derecho que tenían las mujeres. Igualmente, ahora el artículo 39 de la Constitución establece que todo poder dimana del pueblo, no dimana de un presidente y de un senador. Lo que nosotros queremos es darle esa facultad al pueblo de México. Segundo, la elección de los ministros, magistrados y jueces, primero, no se modifican los requisitos de elegibilidad. Es un discurso falso al que nos están tratando de llevar,
diciendo que vamos a elegir a perfiles que no cumplen. El artículo constitucional que establece cuáles son esos requisitos de elegibilidad no se toca, queda tal cual. ¿Qué sí se hace? Cada poder, incluyendo el Poder Judicial, algo que no existe actualmente el Poder Judicial no tiene esa facultad, va a poder presentar una terna, una lista de propuestas de 10 personas, 5 hombres y 5 mujeres. Esa lista se va a mandar al Senado de la República, quien solo va a verificar que se cumplan con los requisitos de elegibilidad. Cada poder, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo van a poder mandar esas propuestas. El Senado lo va a mandar al INE. ¿Quién va a organizar esas elecciones? El INE. ¿Bajo qué perfiles? Las propuestas que hicieron los especialistas, digamos. Si somos muy abogados y queremos mantener que solo los abogados decidamos, pues se le está dando la oportunidad al órgano máximo jurisdiccional del país, que es el Poder Judicial, a través de de 6 votos de los 9 que va a haber en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que ellos voten esas propuestas. O sea, ¿bajo qué criterios? Los que quiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nadie le va a poder decir, no, quiero que mandes estos 10. El Poder Ejecutivo no va a tener control en eso. El Poder Ejecutivo va a tener su facultad de mandar 10 bajo los criterios que él estime. ¿Y quién va a tener la última palabra? El pueblo de México. ¿Por qué decir que el pueblo de México no está preparado para votar? No, mira, la verdad no creo que no es eso. O sea, yo creo que al menos la discusión es comprometes las decisiones de un juez a qué tan populares van a ser. Porque la cosa es, te pongo un ejemplo, y ya tú me dirás, cada quien decidirá en su casa. Un caso de secuestro se vuelve mediático, ¿no? Como pues, a veces pasa. Pero resulta que cuando la policía, la Guardia Nacional o el cuerpo policíaco que tú quieras, encuentra al maleante, entra sin orden de cateo. Pero puta, se arman el caso, ya lo capturamos, al güey que secuestró a tal, lo vamos a meter al tanque. Sí, perfecto. Pero cuando hace la revisión, como tiene que hacerse, si ve que la captura fue sin orden de cateo y sin cumplir ciertos requisitos de flagrancia y lo que tú quieras, pues hay que liberarlo, güey. O sea, el proceso estuvo mal, ¿no? Y así tiene que ser, porque existen tanto derechos de las víctimas como pues, de humanos para todos. Claro. Y yo siento que en ese tipo de situaciones, pues el juez que vaya a revisar, un juez de control, va a decir, puta madre, pues así se le va a pasar 2 veces de ching, güey. O sea, me cayó a mí este mendigo caso, ¿qué le voy a hacer, güey? Si todo México sabe ya de este caso, si lo libero, como debería de ser, chance ya no me reelijo. ¿Sí ves? O sea, ¿ves por dónde va el razonamiento? Que yo no creo que sea el único que lo vea así, ¿no? Mira, el artículo 39 efectivamente habla de la soberanía popular y eso está perfecto, somos una democracia, hay que entender esa parte, pero también el 40 te habla que somos una república representativa, democrática, laica y federal. Entonces, insisto, hay muchos otros principios que también están en juego y también parte de lo que dejas entrever y quizás es lo que está aquí. Queremos ver una democracia estrictamente popular o y directa, todo tiene que ser electivo, o una democracia que también puede ser representativa. Yo creo que es tan democrático una elección directa, o sea, los ciudadanos vamos y votamos, el pasado 2 de junio votamos, ¿no? De manera directa fuimos, pero también las decisiones que toman los órganos que nosotros elegimos, en este caso el presidente formulaba una terna, llegaban los senadores y la aprobaban, si no la aprobaban en la primera nos íbamos a la segunda, y si no, al final de cuentas, el presidente nombró a la ministra o la última ministra. Entonces, en ese caso, esa decisión pues también fue de un órgano representativo, electo popularmente. Entonces, yo creo que hay muchos mecanismos. Entonces, déjame tratar de jugar con la idea de no nos casemos con que es todo negro, todo blanco. Yo creo que la reforma, insisto, a mí en lo personal no me parece buena idea, por lo que dices tú de alguna forma. Y el principio que me parece clave es el de división de poderes y dentro de esos la independencia judicial. Los jueces sí creo que tienen que ser independientes y sí creo que se compromete un poco el tema a través de su elección. Ahora, no sé, podríamos hablar diferente si hablamos de los ministros. Y ahí tienes razón, la propuesta del Ejecutivo habla de reducir a 9. Si lo renovamos cada 3 años, dura 9 años, y lo renovamos cada 3 años, pues eventualmente puedes elegir a los ministros en este formato popular, si quieres, de manera directa. Pero, y otra vez, ahí me parece muy bien este mecanismo de que los proponga Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, y que de alguna forma se elijan. Pero creo que nos estamos brincando el paso previo. ¿A quiénes vamos a elegir? Ya no es lo mismo que en el Congreso, en diputados
diputados, senadores, elegimos gente que nos represente, que sea un microcosmos del electorado, que sea un espejo donde nos veamos identificados. Aquí para la función judicial sí necesitas gente que venga con un embestido de una toga, de unos conocimientos, y el derecho no es algo que se adquiera simplemente por estar ahí estudiando o tomando clases, sino en este caso para poder decidir casos y estar sopesando intereses, ponderando derechos, etcétera. Sí creo que necesitas una labor como mucho más técnica. Entonces, lo que creo que tendríamos que estar discutiendo, y en eso estoy de acuerdo, hay temas con el Consejo de la Judicatura, creo que hay temas que se pueden mejorar y sí creo que tendríamos que estarlo revisando, pero entonces ahí lo que yo diría, insistiría, es que el problema no está en cómo eliges a los jueces, sino quiénes son los jueces, cómo cumplen con su función, y uno de los principios parecería que tiene que ver con esta idea de la independencia. Y veo un problema técnico de cómo le vas a hacer para elegir a tantos jueces. Pues, eso es justo lo que iba yo. Cuando, digo, ya los 9, por ejemplo, y si los intercalamos 3 cada 3... Está fresa, ¿no? La neta, o sea, para eso, porque a todos nos dieron, bueno, aquí en la Ciudad de México nos dieron 6 boletas, seis, no, sin pedos. Pero otro, o sea, Pero no, más, espérate, más. o sea, si mantenemos la lógica de que es una boleta por cargo, porque van a ser, me parece, son 2 por poder, o sea, van a ser para el distrito 1, no sé, van a ser 6 en total. O sea, te van a tener, o sea, hay 782 jueces en la Ciudad de México, entre federales y locales. ¿Cómo chingados vamos a elegir a 782 jueces? O sea, te van a dar un mamotreto así de boletas y vas a estar tachando 782 veces por gente que a lo mejor ni conoces. Bueno, ¿no? O sea, más o menos por ahí, o sea, y más o menos, si retomo lo que decías, Israel, perdón, sí, de que todos van a cumplir ciertos requisitos y el Senado, sí, muy bien, qué pasa. O sea, siento que a veces vamos a estar casi eligiendo a ciegas. Porque ¿cómo vas a conocer la propuesta de 780 o 450, que son jueces federales aquí? Pero ¿qué es mejor? Eso es lo que deberíamos de preguntarnos. ¿Que el pueblo de México tenga la facultad de incluso votar a ciegas, o que alguien más, con quién sabe qué intereses, vote por ti? Es que justo lo que estaba diciendo, que es un voto indirecto a través del presidente. Y retomo la parte que tú mencionabas del juez, en el ejemplo que tú pusiste. El cuate llega, actúa mal las personas encargadas de la persecución de los delitos, de la procuración de justicia, no se emite adecuadamente, se actúa incorrecto, el juez se ve obligado a liberar. Vamos a agarrar un caso práctico que acaba de suceder ayer. Se liberan unas personas que son acusadas de ser familiares de unos narcotraficantes de Guanajuato. Bueno, ahí la cosa es, puedes decir, exactamente, pero, o sea, puedes, yo no sé, la neta. Por eso, o sea, puede uno decir y estar en desacuerdo, o puedes estar de acuerdo. El problema es que actualmente no existe un método para disciplinar y vigilar que el actuar de ese juez haya sido efectivo o no. Entonces, ellos pueden tomar, eso es una postura equivocada. Sí, yo también creo que había que revisar. Lo que pretende la reforma es crear un tribunal que se va a llamar de disciplina judicial, que se va a encargar de analizar todas las actuaciones de los jueces, magistrados e incluso de los ministros. A ver, ¿cuál va a ser la diferencia con el Consejo de la Judicatura? Pocos no lo saben, pero el primer gran diferencia es que la Constitución actualmente excluye de manera expresa, me parece que es el artículo 94 constitucional, la actuación del Consejo de la Judicatura para vigilar a los ministros. Dime si no es absurdo. Pero los ministros están sujetos a juicio político. Entonces, tampoco es que no tengan mecanismos. Y déjame insistir en algo. No hemos juzgado, a ver, no, ahí también hay una falacia. No hemos o no encuentro yo casos de jueces juzgados por corrupción, ni a nivel local ni a nivel federal. Si los hubiera, podríamos entrar a ver qué hace falta la disciplina. Hasta la fiscalía también, hombre. ¿Tú crees que los jueces, vamos a preguntarnos, ¿tú crees que los jueces y magistrados no son propensos a corrupción? Pues, o sea, como todos. Por supuesto. Como cualquiera. ¿Y por qué no hay uno solo en la cárcel? Porque pregúntale a la fiscalía. Porque no hay los mecanismos. A ver, el Consejo de la Judicatura no los puede meter a la cárcel. Le estás reclamando realmente a la Fiscalía General de la República. Hay, desde nuestro punto de vista, ahí voy a dar mi punto de vista personal. El tema está en que tienes un sistema judicial. Por supuesto que hay que mejorarlo. Yo no digo que esta reforma sea lo último que se debe hacer. Es una reforma general. Que nadie está diciendo, güey, es el mejor poder judicial del planeta. Ahora, porque estamos lejísimos. Lejísimos. El problema es que no tienes los medios autónomos. Y voy a hablar de la autonomía, es que hablaron también ustedes de independencia y autonomía. Actualmente, tu Consejo de la Judicatura, ¿quién crees que lo preside? La misma ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué pasa? Un ciudadano presentó la semana pasada, te estoy hablando de algo real, una denuncia anónima en contra de la ministra Norma Piña
porque se reunió, no le pareció al ciudadano que se haya reunido en secreto en una casa de Las Lomas, en una casa de otro ministro, González Alcántara Carrancá, y el presidente del PRI, Alito, después del cual ella dijo que era su aliado. Ok, el ciudadano dice, actuó incorrectamente la ministra y mete una denuncia. ¿Qué le hicieron a esa denuncia? ¿Quién va a resolver esa renuncia? Si la cabeza del Consejo de la Judicatura, que es el que de entrada no está excluida, está excluido del análisis y vigilancia expresamente los ministros por el artículo 94 constitucional. No, pero ahí tienes juicio político y tienes a los diputados en el Senado. Si tú, mira, con eso. Pues no. Fíjate, es tan independiente lo que se busca que ya no se busca que sea juzgado, porque si ahorita nos la avientan, ¿qué haríamos? Tenemos mayoría, vamos a tener las 2/3 partes en la Cámara de Diputados y Senadores, se le hace ahí juicio está tu político, control, ahí está tu control, ahí está tu control. Pero ¿cuál independencia? Fíjate cómo más bien el discurso falaz te conduce a ver, contra. vamos, En este caso, Israel, termina porque ya nos tenemos que ir. Concluyo. El Poder Judicial, el Tribunal de Disciplina Judicial va a estar integrado al Poder Judicial de manera independiente porque sus magistrados, 5, van a ser elegidos por voto popular, directo y secreto. Entonces, ahí sí generas una independencia, porque no sabemos qué vaya a pasar. Nosotros no vamos a ser tan irresponsables. Si no, le hacíamos el juicio, nos esperamos a septiembre y en septiembre le iniciamos juicio político. Lo pueden hacer si quieren. Pero no se va a hacer porque no somos antidemocráticos. Nosotros sí queremos crear una independencia en el Poder Judicial. A ver, ahí otra vez, el control está ahí, que no lo hayan ejercido, no haya habido casos suficientes o temas, creo que eso está claro que no ha ido por ahí. Entonces yo creo que ahí, insisto, sí hay que discutir temas. El Consejo de la Judicatura, tocaste un tema que estoy de acuerdo contigo, no puede ser que el presidente o presidenta del ministro o ministra presidenta Los que vigilan, ¿no? al mismo tiempo sea el presidente del Consejo de la Judicatura. Déjenlos aparte, independiza el Consejo de la Judicatura, ahora tú lo llamas tribunal, como quieras llamarlo, pero sí, ahí hay un problema que habría que empezar. Hay ciertos temas en los que yo estoy de acuerdo y tiene tiempo que lo he escrito también, que tendrías que tener prohibiciones. Tú no puedes brincar al cargo de ministro o ministra siendo consejero de la Judicatura, que eso es algo que tiene un acierto ahí la iniciativa de hacer esa prohibición. Y tampoco los magistrados del Tribunal Electoral, porque hay un incentivo de, pues, oye, califica bien tu elección, ahora premiame por acá. Entonces, creo que por ahí hay unos puntos que van bien, pero no estoy convencido de que no haya controles. Entonces, por ahí controles hay. No se han ejercido, es otro tema diferente. Creo que hay otro tema interesante que tocaste tú de pasada con lo de los jueces federales y los locales. Porque la reforma trae el transitorio que hace referencia a que también se tiene que reproducir esto a nivel local. Y eso te regresa a otra broncota, porque dices tú, tengo mis 6 boletas ya de entrada, más mis 3 ministros, más mis cuantos magistrados locales, entonces ve, o cómo lo voy a hacer. Entonces, hay mucha complejidad, insisto, y el tema no pasa por el método de elección. El tema tiene que ver con la formación, la idoneidad de los perfiles de los jueces y su conocimiento, en este caso, del derecho. Y yo sí creo que necesitamos tener cierta independencia. Insisto, yo creo que todavía en el tema de los ministros de la Corte de Ministras se podría hablar de lo de la elección. O sea, podríamos jugar con esa opción y aterrizarla. En Japón y en las Islas Marianas, hay por si les interesa. Entonces, pero otra vez, creo que el problema no es ese. El problema es seleccionar bien que lleguen los mejores perfiles. Y a nivel federal y a nivel local. Sí. Y aquí, si me preguntas, quizás esta es de las pocas veces en las que me sale, yo sí tiendo a ser muy federalista y que los estados experimenten, pero quizás en este tema sí necesitaremos empezar a encontrar unos niveles de homologación, de selección, de acreditación de los que van a ser jueces locales o federales, y que de ahí que las autoridades locales o federales elijan quiénes son los que deben ser los candidatos a las federales de las locales, pero que ya estén los niveles de jueces mucho más parecidos. Y agrego una nota más, porque sé que vamos ya cerrando casi el tiempo. No, el problema de la impartición, procuración y administración de justicia no es nada más el Poder Judicial. Tocaste tú el tema hace rato de las fiscalías. Tenemos también el tema de las defensorías públicas. Entonces, hay muchos temas mucho más amplios. Insisto, yo creo que hay temas sustantivos bien importantes que tendríamos que estar atendiendo, y procedimentalmente no lo dudo también, pero sobre todo la parte como sustantiva, que la reforma del 21 trataba de avanzar en el tema de los precedentes directos, de que se pudiera mover más rápido la justicia. Yo creo que ese es un buen elemento, yo creo que es una buena idea. Creo que necesitamos trabajar más en esta parte y, insisto, el perfil e idoneidad, la formación
selección de los que vas a seleccionar como jueces, no sé, seleccionar. Ya el método de cómo los seleccionas o los eliges, ya puede ser otra discusión, pero creo que el problema de fondo es otro. Israel, te voy a tener que apurar 30 segundos, mi hermano, y 30 sí te lo voy a, como el INE te voy a cortar, ¿eh? Da igual. Magistrados y jueces van a mandar una terna a cada poder, 2 por cada vacante. Ajá. Ellos sí se pueden reelegir. Obviamente, ¿de dónde vamos a sacar tantos jueces? ¿De dónde vamos a sacar tantos magistrados con experiencia? Pues de los que ya están en el tribunal. El tema es que ahora van a estar sometidos al escrutinio público. De la población va a poder decir, este juez ha resuelto de manera incorrecta. Y por supuesto que hay que comenzar con una reforma a la Constitución. Ahorita es general. Después estamos de acuerdo en que se tiene que atender. Se van a tener que meter así al... pero el problema es que si yo hacemos... no quería estar en tu lugar porque no sé cómo le van a hacer, pero bueno. Si hacemos reformas... Pero Israel, hombre, ya me tengo que ir. Caemos en inconstitucionalidad. Por eso es necesario hacer está bien. reformas constitucionales. Israel Zamora, mucho gusto, doctor. Qué gusto nos vemos. Adiós, bye.